Esto se hará mucha presentación, de todas maneras es lo que corresponde. Y primero pues decir y dar la bienvenida. Es un gusto que esté aquí con nosotros don Modesto Seara por muchas razones. Porque primero ha tenido una labor de vida al frente del sistema de universidades estatales de Oaxaca y ha hecho de este proyecto educativo su proyecto de vida durante más de 30 años. Me voy a permitir leer un poco de su currículum, que por supuesto es muy extenso. Es abogado por la Universidad Central, hoy Complutense de Madrid, doctor en Derecho Internacional, es uno de sus temas, de la Universidad de París, en la Sorbona, investigador nacional emérito del sistema de investigadores, profesor de tiempo completo de la UNAM, fundador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido fundador de varias instituciones, profesor del Colegio de México. Ha escrito un conjunto de libros muy importantes, sobre todo en el tema de las relaciones internacionales. Ha sido vicepresidente de la International Studies Association y de los consejos y comités ejecutivos del Academic Council of the United Nations System, de la World Assembly of International Studies y de la International Political Science Association. En 1988, don Modesto Seara fue invitado por el entonces gobernador Eladio Ramírez a hacer un proyecto para una universidad que abrió en 1990. Y desde entonces a la fecha, lo hemos conocido, algunos que hemos pasado también por el gobierno del estado, y ha sido un ejemplo de estabilidad y de logros, de alcances importantes y trascendentes para Oaxaca. Por supuesto, los alumnos y los egresados del sistema de universidades estatales de Oaxaca hablan por esta magnífica obra. Este conversatorio fue agendado, acordado con don Modesto Seara, previo a su anuncio que a muchos nos sorprendió acerca de su retiro como rector del sistema. Cosa que por supuesto va a ser un tema que vamos a platicar, porque a muchos nos genera pues una incertidumbre, honestamente, pero seguramente él sabrá conducir también la transición, como ha hecho esta conducción a lo largo de más de 30 años. Por su parte, quiero presentar también a Nidia Mata, quien es rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Es nuestra moderadora en esta ocasión. Ella es maestra en Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, licenciada en Administración por la Universidad Mesoamericana. En este cargo como rectora ha sido ratificada para un segundo periodo y entre otros logros ha sido becaria de la Fundación Rockefeller por su trabajo sobre turismo nostálgico e migración internacional, así como ha tenido otros puestos de investigación y de tipo académico. Muchas gracias, rectora Nidia Mata, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues un gusto platicar con todos ustedes, así que adelante de don Modesto, tiene usted 10 minutos o lo que considere usted tomar para efecto de platicarnos un poco acerca de cuál es su perspectiva, sobre todo de futuro, de la universidad, del sistema de educación superior, desde el punto de vista del SUNEO. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Una pequeña rectificación. Yo no fundé la división, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es anterior a mí. Fundé allí el Centro de Relaciones Internacionales y la división de posgrado y me encargué de transformar la escuela en facultad, eso sí. Pero fuera de eso, no es mi mérito fundar la Facultad de Ciencias Políticas, ya existía. Allí sí estuve 30 años como tiempo completo y luego todavía varios años tiempo parcial, otros 30 años más otros 20 y tantos, fueron 50 y tantos en UNAM. Pero en el caso concreto del sistema de universidades estatales de Oaxaca, pues como es sabido es un conjunto de 10 universidades con 19 campus que en este momento cubren la totalidad del estado.
Fue iniciado a finales de la década de los 80, en el 88, a petición del entonces gobernador Eladio Ramírez, que me encargó de hacer un diseño, un proyecto de universidad para la ciudad de Guajuapan de León, que en aquella época era mucho más pequeño de lo que es ahora. Entonces no había ninguna otra ambición. Con el paso del tiempo se fue extendiendo por todo el estado. Fue un proyecto que apoyaron hasta ahora 6 gobernadores y se fue desarrollando y nos fijamos varios objetivos para explicar un poco lo que perseguimos. Uno, las universidades debían de ser de muy alta calidad para que fueran un instrumento de transformación social. Y para mí la universidad, la verdadera universidad, luego hay escuelas que son otra cosa, las que se dedican solo a la enseñanza son escuelas, quizá de nivel superior, pero son escuelas. Una universidad es un centro académico cuyo objeto es transformar la sociedad y desarrollar la sociedad en todos sus aspectos. Y entonces le fijamos 4 funciones fundamentales. La función de la enseñanza, la de la investigación científica, la difusión de la cultura y la promoción del desarrollo. Y añadimos una quinta función complementaria, que es la de ofrecer ciertos servicios a la población del Estado. En cuanto a la enseñanza, consideramos que la enseñanza debe ser de calidad o no es enseñanza. A veces se debate un debate falso, que es el de si las universidades deben ser universidades de élites o de masas. Yo creo que deben de ser universidades de masa, pero de élites académicas, masas sociales y académicamente de élites. Si es una universidad que no es de élites, es de mediocres, entonces no sé para qué demonios nos sirve. Eso para empezar. En segundo lugar, no tiene que reducirse un sector concreto de la sociedad, sino que tiene que ser una universidad que aporte los medios necesarios para que los jóvenes de todos los niveles sociales y particularmente los más desfavorecidos puedan encontrar una forma de formarse, transformarse y desarrollarse para llegar a tener una posibilidad de provocar la movilidad social, que es una garantía de estabilidad social. Entonces, si no hay educación, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, pues se perpetúa la injusticia que hay en la estructura incorrecta de la sociedad. Entonces nos fijamos el máximo de calidad. Era una función muy ambiciosa que hoy debo señalar, o debo de decir con toda franqueza, aunque sea en modestia, que sí la hemos conseguido. O sea, el nivel de calidad de nuestras universidades se presta ahora a críticas absurdas de algunos que no entienden lo que es la función de una universidad. Porque yo digo, si no se quiere calidad, hay unas universidades de Santo Domingo, el Distrito Federal, que por una módica cantidad le dan a ustedes el diploma de lo que quieran, incluyendo doctorados en Harvard, como me ofrecieron a mí en una ocasión, con antecedentes y todo. Eso no es lo que buscamos. Entonces, buscamos eso a través de muchos métodos y lo único fundamental es el trabajo. Es decir, dice a los jóvenes, con facilidad vas a encontrar aquí los conocimientos requieren una disciplina de trabajo y no los puede dar la universidad. La universidad da los medios para que ellos los puedan conseguir, adquirir con su propio trabajo. Pero en la universidad, en lo que se refiere a la educación, no tratamos solo de dar conocimientos, sino también imbuir valores, porque no queremos formar solo profesionistas de alta calidad, sino también ciudadanos con valores sólidos. En cuanto a la investigación científica, pues partimos prácticamente de cero. Es decir, el nivel de la investigación y el volumen de la investigación científica en Oaxaca era muy bajo. Había algunas excepciones muy dignas, pero no había ni el personal suficiente, ni el equipamiento, ni la infraestructura. En este momento, hablando solo por lo que a mí me toca hablar, que es el SUNEO, las universidades de lo que llamamos SUNEO, pero son las universidades estatales de Oaxaca. Tenemos 31 institutos de investigación con 200 laboratorios en los que se apoya y laboratorios muy avanzados ya. Es decir, el equipamiento de nuestros laboratorios es de primera. Y en cuanto al personal, tenemos en este momento 1.150, en torno a 1.150 profesores de tiempo completo, de los cuales cerca de 500 son doctores y de esos un mínimo de 212, son cifras de hace un mes y pico,
pues son investigadores nacionales del SUNER, lo que implica un porcentaje de más del 20%, que es de los más altos que hay en el país. Y tenemos una productividad muy alta. Por ejemplo, hay una recopilación de trabajos realizados desde el año 2008 en adelante, que es cuando empezamos esta recopilación, y son más de 7.000 trabajos publicados en publicaciones indexadas o arbitradas. O sea que en Oaxaca, para decirlo definitivamente, hay investigación científica avanzada. La otra cuestión es la que tiene que ver con la promoción del desarrollo. A veces se dice de forma irresponsable, totalmente falso, es una mentira total. Nosotros tenemos en todas las universidades coordinaciones de promoción del desarrollo y tenemos además también brigadas de promoción del desarrollo permanentes que salen todos los días a recorrer las comunidades y en todas ellas realizamos trabajos con las comunidades, en íntimo contacto con las comunidades y realizamos otro tipo de trabajos que tienen interés de tipo estatal y otros de tipo nacional y participamos en otros proyectos de nivel internacional. ¿Qué impacto tenemos en el medio social? No es impacto que los alumnos de las condiciones estamos en el interior del Estado pueden acceder a la enseñanza de nivel superior de la más alta calidad del país. Y eso lo demuestran los exámenes generales de conocimiento del Ceneval. Entonces, si no hay enseñanza de calidad, no hay enseñanza. Y el impacto social viene ahí. Hay otro impacto social, y es el impacto social de quienes no ofrecen la calidad adecuada en la enseñanza universitaria. Eso es un impacto negativo. También no es un impacto. El nuestro no es negativo. En cuanto a los servicios, pues tenemos varios servicios. Tenemos 13 bibliotecas, tenemos una librería pública, no, 13 librerías, una biblioteca pública, una clínica universitaria que da servicio gratuito 365 días, 365 días al año y 24 horas. Tenemos 2 jardines botánicos, tenemos un parque tecnológico, aunque ya hay 2 empresas de desarrollo de software, una mexicana y otra norteamericana que están trabajando. Trabajan alrededor en este momento entre 60 a 70 ingenieros de tiempo completo y se va a incrementar mucho. Para eso se estableció esta empresa, que es la empresa de Atira. Tenemos también otras como el Archivo Histórico Minero del Estado y muchas otras actividades de ese tipo. Así que sí creo que tenemos un impacto. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, pero sí quiero señalar una cosa. Lo de mi salida no es un secreto, simplemente lo dije en un acto mayor al conmemorar los 30 años de la Universidad del Mar, pero en todos los consejos académicos. Nosotros funcionamos con consejos académicos, otro de las mentiras que circulan por ahí. Todas las decisiones pasan por el consejo académico, absolutamente todas. Y en los casos que hay votaciones delicadas, se vota en votación secreta para que nadie se sienta presionado. Así es como creo que es una universidad que funciona democráticamente de manera ejemplar. Después hay una pregunta que yo formulo y a la que respondo con la respuesta obvia. Si un rector fuera un dictador, ¿cuánto tiempo dura en una universidad? El que diga que puede haber un rector dictador no sabe lo que es una universidad. En una universidad un rector dura tanto tiempo como quiera la comunidad universitaria y pueden ser 5 minutos si se descuidan, ¿no? Entonces, está claro que aquí hay un consenso y se funciona por consenso, que es como se mantiene la paz. Y de otra manera no se explica por qué en 30 años, 32 años ya funcionando, no ha habido conflictos universitarios serios. Ha habido pequeñas cositas como los hay en todos los lugares, etcétera. Entonces no va a pasar nada en el futuro. Como funcionario yo tengo que presentar mi renuncia el día 30 de noviembre, como todos los funcionarios del gobierno del Estado. Y en cuanto al gobernador que viene, él no tiene por qué decidir si pedirme o anunciarme que no me va, caso de que lo quisiera hacer, que no me va a mantener. Simplemente lo que tiene que hacer es callarse y no nombrarme y se acabó, porque yo voy a estar fuera ya, como ha ocurrido cada vez que ha habido una transición. Pero no es así el panorama como se presenta. En realidad las relaciones con el siguiente gobierno son muy cordiales.
se me ha pedido colaboración en varias cosas, le he dado, he señalado que por razones familiares, más que nada familiares, no son individuales, familiares, pues creo que ha llegado el momento que me retire. No me retiro de las actividades académicas, de investigación científica, no me retiro de la vida activa, pero no quiero ya responsabilidad. Es muy tensa la vida en un puesto como este y creo que requiero ahora un poquito de tranquilidad ya. Y eso es todo y estoy dispuesto ya a lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, don Modesto. Disculpe el momento de silencio. Sin duda, sus palabras son reconfortantes. Y bueno, le voy a pedir a Nidia Mata que por favor pues, nos haga alguna pregunta para usted, considerando lo que ha comentado. Muchas gracias, Nidia. Adelante. Muchísimas gracias. Y gracias por permitirme en este espacio. Saludo muy afectuosamente al maestro Hugo Félix. De poder estar como moderadora con el doctor Modesto Seara, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, una persona, un hombre a quien admiro y respeto por todo el andamiaje y toda la aportación tan valiosa que le ha dado a la educación superior en Oaxaca y en México, por todo el trabajo que ha hecho en estos más de 30 años en la vida académica, que se dicen fáciles, pero no son nada fáciles. Y en este sentido, maestro, en las palabras o en sus palabras en su libro que publicó en el 2019, que les recomiendo ampliamente, está en internet y lo pueden bajar a través de un PDF y hace una explicación muy clara del contexto, a los desafíos a los que él se tuvo que enfrentar y el trabajo que hizo, no solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional para hoy en día tener el sistema de universidades estatales en Oaxaca. En sus palabras dice, la universidad de nuestro tiempo debe de dar un lugar fundamental al estudio y a la enseñanza de la ciencia y la tecnología, justo como lo mencionó hace unos minutos, para ofrecer al país la posibilidad de incorporarse a la vanguardia de los pueblos y mantenerse en ella. Con ello se abrirá el camino a la innovación de técnicas y procedimientos, que es condición indispensable para el desarrollo. Con esta visión, doctor, ¿cuál es el papel que tiene la universidad crítica en una sociedad? ¿Y qué determina que una universidad sea de calidad y de impacto para la sociedad? Yo creo que una universidad debe ser crítica, constructiva. Es decir, limitarse a la crítica en el sentido negativo y decir, eso está mal. Y nosotros estamos vigilando aquí a ver si alguien se equivoca y dice una tontería o comete un acto indebido. Y yo lo voy a denunciar porque como yo soy académico, yo soy pues representante de la voluntad divina y de la voluntad colectiva. Y no es verdad. Nosotros a veces somos muy presumidos los académicos y queremos que representamos al mundo. Y no, nosotros nos representamos a nosotros mismos, mientras no tengamos la posibilidad de probar nuestra representación. Ahora, la universidad tiene que hacer propuestas, porque la clase política, y yo he estado en los dos lados de la barrera, y me he dado cuenta que cuando yo estaba en el medio académico, antes de estar en el político, y decía, es que en la clase política no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de reflexionar, se la pasa uno matando hormigas, o matando bichos que andan alrededor, sobreviviendo. No hay tiempo para pensar. Entonces tienen que ser los académicos, los que den las ideas, porque tienen la posibilidad de pensar las cosas con la excepción de las dificultades de ponerlas en práctica. Es decir, una cosa es los planteamientos teóricos ideales, que pueden ser los correctos, y otra cosa es la parte política, las decisiones en que tienen que ir, en una de las definiciones de la política, la ciencia es lo posible. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, un caso concreto. Todos sabemos que hace falta un plan de ordenación del territorio, en Oaxaca, en México y en el mundo. Un plan de ordenación del territorio porque es el relajo completo ahora en todo el mundo. Y esa es mi otra dimensión de las relaciones internacionales, que es lo que es la mayor parte de mi vida.
Y entonces decidimos técnicamente cuál es la vocación natural de cada parte del territorio. Eso sería lo ideal. Pero luego vienen las dificultades políticas. A ver cómo lo aplicamos. Por ejemplo, cómo reordenamos ahora la costa de Oaxaca, que es un desbarajuste de muchos años. Y no solo la de Oaxaca, en todo el mundo está pasando eso. Ahora, y es donde viene la diferencia. Por una parte, hay que tener como base cuál es lo ideal. Y segundo, qué es lo posible. Y esas son las opciones que tienen que escoger los que tienen a su responsabilidad la dirección de la política. Y nosotros debemos de presentar opciones con los pros y con los contras, pero no asumir una responsabilidad que no tenemos. En mis años en la UNAM, muchos años de ciencias políticas, yo encontraba muchas veces a los jóvenes que hablaban en nombre de los campesinos y hacían reclamaciones. Digo, a ver, ¿y usted quién le dio representación, la representatividad para hablar en nombre de los campesinos? Es que yo lo he estudiado muy bien. Si una cosa es el conocimiento, conocer los problemas, y otra cosa es sentirlos y sufrirlos. Es una manera muy diferente. Entonces creo que tenemos que tener un poquito más de modestia y que nuestra crítica sea siempre constructiva. Decir, esto hay que hacerlo así, y ahí va implícita la crítica. Pero decir solo lo que está mal no es positivo. Esa es mi posición. Muy clara, sin duda. La crítica constructiva es además una responsabilidad. ¿Ah? Y va mucho más allá de lo puramente académico. Uno es parte de una comunidad, como las universidades del SUNEO son parte de las comunidades y producen un efecto de demostración en Tlaxiaco, en Puerto Ángel, en Guajuapan, hacia... Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con este conversatorio tan interesante que tenemos con el doctor Modesto Seara. Y era muy interesante, como mencionaba hace rato, doctor, el tema de la pertinencia de los perfiles y de las diferentes universidades que existen en el Estado y cómo cada una de ellas atiende a las necesidades territoriales que existen en estos espacios. En este contexto creo que es muy importante señalar que con el tema de pandemia por el COVID-19, que dejó de manifiesto que la tecnología es una poderosa herramienta para acceder a garantizar la instrucción y la educación. Sin embargo, debido a este fenómeno, la distancia y el confinamiento en el que estuvimos, se visibilizaron de forma muy cruda las brechas tecnológicas que existen en el mundo, específicamente en Latinoamérica, y Oaxaca pues no fue la excepción. ¿Considera usted que nos encontramos en una etapa en que la educación basada en la tecnología fomentará la exclusión en tanto no se ha abatido el rezago y el acceso a las tecnologías de la información? Bueno, creo que quedó pendiente un poquito la anterior, no le respondí toda la pregunta. Adelante, maestro. Sí, las carreras las escogemos en función de criterios que parecen contradictorios. Uno, en algunos casos responden a las necesidades inmediatas locales. Por ejemplo, en la Sierra Juárez, poner ingeniería forestal era obvio. Por ejemplo, en Puerto Ángel, poner carreras relacionadas con el mar era obvio. Pero menos obvio era poner carreras de tecnología muy avanzada en Oaxaca de León. Porque a mí hubo una pregunta que se me hizo en aquella época y me decía, ¿por qué pone usted computación? ¿Por qué pone electrónica? ¿Por qué reúne una conferencia sobre inteligencia artificial en 1991, que era una conferencia nacional que organizamos aquí, que vinieron pues todas las vacas sagradas de la inteligencia artificial de aquella época, que era una cosa un poco exótica y que se dudaba mucho sobre ella, la hicimos. Yo decía, bueno, precisamente por eso, es decir, ponemos una carrera que sirva de detonante de transformación, de elemento provocador, de agente provocador del cambio. ¿Vale? Entonces, son criterios diferentes. Y por eso en cada lugar hemos establecido distinto tipo de carreras. Por decir usted, la epidemia. Si la epidemia fue una cosa, nosotros lo vimos venir. Y tal la vimos venir que en el 2 de marzo del año 2020 convoqué una reunión que tuvimos interna de las universidades estatales. Nos reunimos en Miahuatlán
y estuvo participando también la Secretaría de Salud del Estado y Protección Ciudadana. Y planteamos allí, con la información que teníamos, lo que en aquel momento era un montón de dudas y de hipótesis que no estaban probadas todavía, pero fue el primer caso en México, si son verdades las cifras que nos dieron, se produjo el 28 de febrero. Y el 2 de marzo teníamos la reunión y nos planteamos una serie de medidas de emergencia. Nosotros hicimos un balance de todo lo que teníamos que podíamos aportar para ayudar a enfrentar la epidemia. Desde los hospitales robotizados que tenemos, que el primer piso se podía reconvertir en un hospital normal, porque tiene pues una gran parte de las instalaciones, hasta el número de camas, el número de enfermeros, el número de médicos, que tenemos, los instrumentos científicos que teníamos para hacer análisis, etcétera. Desgraciadamente no se utilizaron, pero bueno, ahí están para el caso de que se haya que utilizarlos. Y después tomamos medidas de precaución que nos permitieron pues enfrentarnos con éxito al tema de la pandemia. Como siempre hay desinformaciones y pues fake news y bromas de gentes como las que acabamos de sufrir hace un momentito, o gozar y disfrutar un momentito. Entonces, desde el comienzos de año, todos los martes publicamos datos. Hoy es martes. Entonces, publicamos datos del número de casos que tenemos, de las hospitalizaciones, de los fallecimientos y los casos activos. Los activos, hospitalizaciones y fallecimientos. Y damos el resumen, universidad por universidad, y después el resumen de todo el sistema. Y lo dividimos entre trabajadores, que incluye a los académicos, los operativos y los funcionarios, y por otra parte los estudiantes. Bueno, en este momento el número total de casos que tenemos en el sistema, ya digo, es un universo de en torno a 14.000 personas, es de 14 casos, que es prácticamente inexistente, es decir, no es relevante. No es relevante. Y nosotros empezamos las actividades presenciales, las reanudamos el 4 de octubre del año pasado, y todo el año pues hemos estado funcionando sin ningún fallecimiento directamente relacionado con el COVID. Entonces, ahora, el COVID ha propiciado una transformación en muchas cosas, al obligar al aislamiento. En primer lugar, el impacto psicológico grande fue por el hecho de que nos convertimos en una sociedad sin rostro. Y eso tiene un impacto psicológico terrible, sobre todo sobre la gente joven y sobre los demás en general también. Eso de no verse el rostro, es ir tapados, es una sociedad que crea muchos problemas psicológicos muy graves. Y lo hemos visto reflejado en las actitudes de los estudiantes. Muchos tienen problemas de ese tipo, derivados de ese aislamiento que se produjo. Pero al mismo tiempo nos forzó, como señala muy bien, a que hay que empezar a ver cuál es el uso de las tecnologías. Y eso nos hizo, pues, nos provocó a acelerar una serie de cambios que habíamos programado y que los teníamos para un calendario más amplio. Por ejemplo, ahora todos nuestros alumnos tienen una biblioteca personal de 300 libros clásicos de la literatura universal. Yo hice la selección y bajé los textos, o sea, son los textos completos. Y esa biblioteca se la damos a los estudiantes y a los profesores y a quienes la quieran pedir. Y son 300 que seleccioné con el texto completo. O sea, en el teléfono se puede llevar una biblioteca universal de la literatura universal de 300 ejemplares. Aparte de eso, también a cada alumno se le da una biblioteca de 3 libros de 3 libros diferentes para cada materia que tienen que estudiar, para que la lleven también en su teléfono. Después hay toda una serie de procedimientos de enseñanza, de mecanismos que hemos desarrollado para que los alumnos interactúen con los estudiantes y profesores. En esto teníamos cierta experiencia particular, porque una de nuestras universidades es la Nova Universitas, cuya sede se encuentra en Ocotlán, y que está formada por un campus central que está en Ocotlán y pequeños campus en otras comunidades aisladas y pequeñas. Para eso está concebida esta universidad. En esas zonas, los profesores de
de nivel alto no se van, porque están muy aislados, no se van. Y los que se van no son profesores de nivel alto. Entonces disminuiríamos la calidad. ¿Cómo lo podemos resolver? Porque queremos también que sea de calidad. Y entonces hicimos este sistema mixto, en que los profesores son de tiempo completo, pero están en el campus central que está en Ocotlán. Los alumnos son de tiempo completo y tienen que asistir 8 horas diarias al campus periférico, en el lugar donde están, por ejemplo, en Cuxtlahuaca, por ejemplo, en San Jacinto, por ejemplo, en el que se abre ahora de Santo Reyes Nopala, y otros están en proyecto, y allí reciben las clases por parte de los profesores. Pero, ¿cómo son esas clases? Esas clases son en tiempo real, que es casi presencial. Es decir, el profesor en el campus central tenemos un edificio de transmisiones y se sienta en su mesa de trabajo y enfrente tiene una pantalla donde ve cada uno de los grupos a lo que le está dando clase. Y los alumnos lo ven a él en una pantalla grande que está frente a ellos. Y al lado hay un pizarrón electrónico en donde todo lo que se escribe en uno de ellos se reproduce en todos los demás, con lo cual creamos un aula virtual en todo el estado. Y entonces damos la sensación de la presencia física. Y aparte tenemos técnicos asistentes que son están en cada uno de los campos periféricos con los estudiantes. Esta es otra de las tecnologías que hemos utilizado y que nos ayudan en las prácticas. Y así hemos combinado estas cosas. Y hay otros procesos en desarrollo, los materiales que tenemos auxiliares que también se le dan. Es decir, hay muchas modificaciones que hay que hacer que introducen pues este elemento, aprovechan los elementos nuevos que hay para mejorar las condiciones de enseñanza. Sí, coincido. Por supuesto, la combinación presencial, virtual y elementos nuevos como todo este tema de la biblioteca de libros, la posibilidad de interactuar como estamos haciendo ahora aquí, pero además hay otras herramientas didácticas interesantísimas. Por supuesto, puede potenciar. Y de ese punto de vista, se generan, creo yo, áreas de oportunidad, no solamente en la educación superior, sino también en la educación media superior y básica, en el ámbito tecnológico del que estamos hablando, de las tecnologías de la información, científico y de investigación. ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad que usted ve en los niveles precedentes ante los escenarios globales donde puede suceder nuevamente otra epidemia? También resulta que el mundo global no es tan global, que hay una disrupción en las cadenas de suministros, así como que volvió la guerra. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que usted, doctor, identifica en los niveles precedentes considerando ese contexto? Bueno, voy a dividir la respuesta en dos partes. Una, concretamente, en parte de la enseñanza. Efectivamente, nosotros tenemos, por ejemplo, los profesores ahora ya el control de los estudiantes lo llevan a través de programas especiales que facilita todo. Facilita los exámenes, facilita la corrección, facilita muchas cosas, que antes era un trabajo tedioso que había que ir a hacer pues prácticamente a mano en cada una de las cosas. El otro punto tiene que ver con los nuevos procedimientos que se están planteando para la enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza, la educación dual, que es otro de los tótems de las nuevas tendencias. Ahí yo tengo mis ideas también. Y antes de nada quiero decir que no reaccioné ante lo que viene. Esta idea se me había ocurrido en el año 1970, ¿ya? Hubo una reunión internacional de la UNESCO en Pátzcuaro, una sede que tienen allí, que es la Querfal, bueno, no sé si todavía está allí, no me acuerdo. Y allí hubo una sobre educación y desarrollo, y vino gente de todas partes. Y yo planteé, un poco teóricamente y arrogantemente, un tema que implicaba revolución de la universidad, así le llamaba yo. Hay que revolucionar la universidad para introducir las nuevas tecnologías, tomarlas en cuenta y dejar viejas prácticas de lo que yo llamaba la universidad medieval. Bueno, la universidad es mucho más que medieval, ahora sea un poquito más que entonces, y sé que la universidad viene desde el comienzo, desde muchos siglos antes.
La universidad no se inventó en Europa, ni Bolonia fue la primera universidad del mundo, ni todas esas cosas que son presunciones de los culturas occidentales. Las universidades tienen otras dimensiones históricas. Pero yo proponía entonces una cosa y decía, hay que acabar con la universidad como una institución esencialmente teórica. Y entonces yo proponía, con mucha audacia y responsabilidad, que la mitad del tiempo fuera enseñanza y la mitad práctica. Por las mañanas estudiar y por las tardes trabajar en algo relacionado con su carrera. Teóricamente parece muy bonito. Eso fue en el año 70. En el año 91 abrimos la Universidad del Mar y dijo, ahora es la mía, ahora aplico mis teorías. Y entonces así lo hicimos. La carrera de turismo que tenía sus clases en Puerto Ángel, por la tarde hacían sus prácticas en los hoteles de Huatulco. Consecuencia, los estudiantes no tenían tiempo para estudiar. No tenían tiempo. Entonces, yo distingo muy claramente la enseñanza universitaria y la enseñanza intermedia. Por eso, por ejemplo, el CONALEP y las instituciones intermedias. Las instituciones intermedias sí es fundamental la combinación de teoría y práctica. Y un ejemplo de la utilidad de esto nos lo dan en Alemania. En Alemania el sistema de aprendizaje que viene de la Edad Media, a niveles un poco más elementales, pues llevan a la creación de técnicos de muy alta perfección. Probablemente el nivel teórico no es arriba, llega muy arriba, pero lo que hacen lo hacen muy bien. Y de ahí que han sido la base para el desarrollo de las Mittelstand, es decir, las empresas intermedias de la economía alemana, que han sido la columna vertebral de la economía alemana, mucho más que las empresas grandes. Entonces, yo, en el caso de México, yo recomendaría la enseñanza dual para la enseñanza intermedia y sobre todo de orientación técnica. Pero la universidad requiere una parte, primero, de teoría y segundo, una práctica, una parte de reflexión y de valores, de imbuir valores. Porque nosotros en la universidad no solo tenemos que tratar de formar profesionistas de alta calidad, sino también ciudadanos. Y esto implica imbuir valores. Los valores obligan a la interrelación y a una presencia física. Son dos condiciones indispensables. Entonces yo en la universidad sí la veo que tiene que ser de tiempo completo lo más que se pueda. Las nuestras son de tiempo completo, son universidades públicas y ahí sí son universidades gratuitas, o sea, prácticamente nadie paga, el 2%, menos del 2%, y entre ellos estoy yo, que pago por 2 sobrinos, porque me parece que debo hacerlo para dar el ejemplo, que no tengo legalmente la obligación de hacerlo, pero hay que predicar con el ejemplo. Y las becas a los que no tienen esas posibilidades, porque hay que dar la posibilidad no puede ser simplemente teórica, no podemos venir con aquella vieja frase que se le atribuye a algún autor francés, pero que es mucho más anterior, de que el derecho garantiza por igual la ley en su majestuosa garantiza por igual el derecho del príncipe y del mendigo a dormir debajo de los puentes. Es decir, pues, tú puedes, te damos el derecho a que vayas a la Universidad de Harvard, sí, pero si no tienes dinero para pagar y para otro, pues ¿cómo lo puede hacer? Entonces, hay que corregir esas cuestiones. Hay una cosa interesante que manifestó sobre el ejemplo de demostración. Sí, las universidades tienen un ejemplo de demostración importantísimo. Son un detonante de transformación en las comunidades. Cuando en una comunidad aislada, donde la infraestructura es muy elemental, defectuosa, y hay al lado un campus, una institución que funciona como están funcionando las que tenemos en este momento, pues eso motiva a las transformaciones e incluso a la imitación. Y eso es lo que es también muy importante. Aparte de otro efecto importante, en el caso de las universidades nuestras que no son el modelo de la NOVA, sino las otras, que están presentes los profesores, es la inyección de una élite profesional dentro de una comunidad que no la tiene. Entonces, meter, por ejemplo, pues 100 profesores
en la Sierra Juárez, en Ixtlán, pues es muy importante, porque ellos ayudan mucho a una transformación y a ver los problemas de una manera diferente. Así que yo no sé si me perdí en la explicación, pero por ahí quería ir. Muy pertinente, doctor, muy pertinente porque tocó temas muy importantes, ¿no? Desde esta historia de las instituciones que también tiene sus raíces desde los griegos, desde los filósofos, en donde se concibe este concepto de universidad, desde la universalidad del conocimiento y hasta el tema de la formación dual, que pareciera una tendencia, pero en realidad que los países europeos pues van avanzando en otros modelos. Y bueno, tenemos una pregunta de la maestra Sacil Chagoya, que dice, ¿qué papel espera la universidad que jueguen los gobiernos de una manera práctica? ¿Cuál es el vínculo ideal que debe existir entre gobiernos y universidades? Debe ser una relación de cooperación, de respeto mutuo, de respeto de unos para otros. Al sector académico hay que garantizarle que funcione con valores académicos, porque sin interferencia política no funciona. No funciona, claramente. Y cuando la hubo, se desestabiliza una institución, no quiero decir cuál, pues puede interpretarse de otra manera, pero es una institución académica importantísima para el país, que no es en Oaxaca, para que no haya dudas. En determinado momento, un presidente de la República destituyó a un rector. Indirectamente, pero lo destituyó. Desestabilizó a la institución y desde entonces jamás se ha podido estabilizar. Y eso es una responsabilidad gravísima. Y es una torpeza absoluta para quienes quieran dirigir un país. La segunda cosa es que la universidad no debe tener la arrogancia de pensar que ellos son el gobierno o que ellos son los representantes genuinos del pueblo. Ellos son un grupo privilegiado con responsabilidades especiales derivadas de ese privilegio. Y es de analizar con seriedad los problemas, con calidad técnica y procurar ofrecer las alternativas que yo señalaba antes y buscar siempre la cooperación. Perdió un poco el sonido. A ver, adelante. Perdimos 10 segundos, don Modesto. Ya. 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 Es que justamente perdimos el corolario. Bueno, que lo repita, dice. Sí, nada más los últimos 10 segundos. Sí, los últimos, bueno, pues lo que quería decir es que la universidad, el sistema universitario, los sistemas universitarios, bueno, la comunidad universitaria tiene la obligación de no crear problemas artificiales. Debe decir las cosas como hay que decirlas, positivamente, como señalaba antes, y no asumir representaciones que no tienen, pero debe de actuar siempre hacia el futuro con una perspectiva que implica la tranquilidad de no tener su puesto en juego todo el tiempo, porque hay que entender también que la clase política está jugándose el puesto, y el puesto no es solo por ambiciones personales, si no tienen el puesto no pueden gobernar, así de claro. Entonces hay que entender también las servidumbres de la acción política, y nosotros pues no usurpar funciones que no tenemos. Por ejemplo, una cosa que hemos cuidado mucho es que la universidad no esté politizada en el sentido peyorativo de la palabra. En nuestras universidades no permitimos actividades proselitistas, proselitismo político ni religioso. Y los problemas nunca los hemos tenido, curiosamente, con el sector político, sino con algunos grupos religiosos que han tratado de convertir la cátedra en un púlpito. Y también los otros, algunos lo han intentado en alguna ocasión, convertir la cátedra en una tribuna política. Así no se puede. En alguna ocasión, y creo que es importante esta experiencia, un estudiante de una de nuestras universidades me mandó un correo muy respetuoso, pero en donde se quejaba que yo no les permitía organizarse políticamente para luchar por los derechos de los más amonados, para decirlo una palabra bien popular. Y yo le dije, mira,
si el tiempo que tienes para formarte profesionalmente y adquirir una gran capacidad dialéctica y profesional, lo pierdes adelantando lo que tienes que hacer más adelante, entonces vas a llegar a la lucha política sin los instrumentos que necesitas para triunfar. Cuanto mejor preparado estés, entonces más resultados vas a tener. Esta es una cosa. Y la segunda es que, en parte, y como complemento de esto, nosotros tenemos una política de absoluto respeto a todas las manifestaciones políticas y religiosas. No permitimos que nadie trate de imponer a nadie ningún tipo, y menos los profesores a los alumnos, que hay cierta tendencia. Yo viví muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas, en los años complejos de los fines de los 60, en donde había ciertas tendencias y a los alumnos decía, si tú no haces la tesis con esta metodología mía, que tiene esta orientación ideológica, no te paso. Eso es una canallada. Entonces, lo que decimos a los alumnos, ustedes no tienen que aceptar las opiniones de nadie. Los hechos que dice un profesor son indiscutibles. Las opiniones no, vale tanto la de usted como la de ellos. Y lo que sí les aconsejamos es que traten de conocer opiniones contrarias para que ustedes puedan evaluarlas y tomar la suya propia. Y entender que cuanto mejor formados, con más eficiencia van a poder luchar por la transformación de una sociedad que nos parece injusta. Entonces, esta es nuestra filosofía. Muchas gracias, don Modesto. Nuestro amigo común, Celestino Alonso, tiene una pregunta. Antes de esto, quiero transmitirle los saludos del diputado Juan Carlos Romero Hicks, que fue presidente de la Comisión de Comunicación del Senado y que se disculpa, quería estar presente y participar, pero no pudo estar. Ahora es presidente de la Comisión de Transparencia en la Cámara de Diputados. Celestino, adelante, por favor. Tú tenías una pregunta relacionada con el contexto actual internacional. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, primero quiero manifestar mi admiración y respeto por el doctor Modesto Seara, por el trabajo que ha conducido en estos 34 años en nuestra entidad federativa y que es producto de toda una formación de muchos años, más de 34 años. Y le reitero mi respeto y mi admiración por ese gran esfuerzo que lo hemos visto a lo largo de los años que hemos tenido la oportunidad de vivir en Oaxaca y de actuar en Oaxaca. Dicho esto, yo quisiera plantearle al doctor Modesto Seara sobre un artículo, un ensayo que escribió sobre una crisis sistémica que tiene, y él hizo una mención en su intervención en el 30º aniversario de la fundación de la Universidad del Mar con respecto a las cuestiones internacionales. Y aquí ha abordado de alguna manera el tema en cuanto a la formación de los recursos humanos en las universidades estatales de Oaxaca. Aquí ha hablado también sobre adquirir el conocimiento, y yo le plantearía que cómo ha concebido o cómo se concibe en el sistema estatal de universidades la formación del recurso humano en cuanto a las habilidades para la aplicación de esos conocimientos y hacer frente a las contingencias. Ya tuvimos el caso, por ejemplo, de la pandemia, hemos tenido lo que aquí mencionaste, Hugo, en cuanto a la redefinición de las cadenas de producción, y también se ha hablado de los impactos sociales que ha traído consigo la pandemia. Entonces, ¿de qué manera el sistema estatal de universidades concibe esta formación con el conocimiento y cómo impulsan las habilidades para la aplicación de esos conocimientos ante las contingencias? Es decir, ante eventos no previsibles. Y también esto tiene que ver algo, y disculpen que abunde un poco, con la cuestión de dónde radica el poder para la toma de decisiones. Aquí se ha hablado de la política y se han puesto algunos ejemplos de cómo interviene. Entonces, en ese sentido, yo le planteo al doctor si nos puede enfocar esta habilidad para la aplicación de los conocimientos ante contingencias.
y cómo las concibe. Bueno, mi querido Celestino, nos conocemos hace muchos años, así que te reto las palabras que ya sé que son porque eres amigo. Me preguntaste, pues, mejor pregúntame por el origen y el destino del universo, te lo puedes explicar un poco mejor. Está muy complejo todas las cantidades de preguntas. En primer lugar, ese libro que te refieres, pues es con motivo de la pandemia. Yo invité a un grupo de colegas de distintos países del mundo, desde Japón, España, Canadá, Estados Unidos, Turquía, México, etcétera, y para analizar el tema de la crisis del mundo en relación con la pandemia. Es decir, cómo la pandemia actúa como detonador o detonante de una crisis, hasta leer una crisis que ya venía desde atrás. Es decir, la crisis de la pandemia se inició pues, a finales del año de 2019, pero en los años 60, 70 y 80 yo di un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la crisis mundial. Era un seminario que yo daba todos los años, todo el año, la crisis mundial. Entonces es un tema que yo he ido desarrollando. En determinado momento, al inaugurarse una conferencia internacional que se celebró en la Ciudad de México, que fue en el año 82, sobre democracia y todo eso, yo di la ponencia inaugural y se llamaba ¿Habrá un mañana? ¿Habrá un mañana? Y en una reunión que hubo de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que se fundó en el año 67, yo lo fundé en el 67, ya llevo 50 y tantos años. Este año tenemos el congreso anual, lo tenemos en Huatulco. Calculamos alrededor de 2,000 personas que van a adquirir pues, por las limitaciones de alojamiento. Tenemos cerca de 500 ponencias ya registradas para ese congreso. Bueno, pues hace unos años, hace 4 años creo que fue, 17 si no me engaño, yo di otra conferencia que decía no habrá un mañana. Es decir, fue el año pasado, al inaugurar el Congreso de la AMI, fue el año pasado. Mi plática fue no habrá un mañana, no lo habrá. Y entonces explicaba por qué. Este planteamiento lo hice para los que lo quieran recoger, con mucho gusto les doy el acceso al libro. Se publicó en el año 86 la primera edición. Recojo pues las enseñanzas de los años anteriores. Es un estudio sistémico de la crisis mundial. El estudio sistémico lo analizo desde 5 perspectivas: la ecológica, la económica, la social, la política y la ideológica. Desde cada una de esas perspectivas analizo la crisis global. La entiendo como una crisis sistémica y con todos los elementos y con la complejidad que tienen las crisis sistémicas. Entonces, esa crisis ya existía. La crisis económica, la crisis social, la crisis ideológica. No hay una ideología para nuestro tiempo, estamos manejando las ideologías del siglo XIX, etc. Y analizando eso con base en los datos, no hablo ya de opiniones, datos, y utilizando pues, mecanismos como, por ejemplo, la modelación matemática y particularmente pues, la técnica de la dinámica de sistemas que se desarrolló en el MIT allá a finales de los años 60 y que dio base a los informes del Club de Roma que se publicaron a partir del año 1972. Seguramente ustedes conocen el primero de ellos, que fue muy famoso, que se llama Los límites del crecimiento. Pues se analizaba una relación entre recursos y población y se llegaba a la conclusión matemáticamente correcta y matemáticas elementales de que el crecimiento indefinido en un medio finito es imposible matemáticamente, lo cual pues es de primer año. No se puede crecer indefinidamente en un medio finito.
Entonces, esto, aquella famosa controversia entre los malthusianos y los marxistas del siglo XIX y comienzos del XX, entre malthusianos y marxistas, si hay recursos o no hay recursos suficientes, si es un tema de falta de recursos o si es un tema de injusticia en la distribución de los que tenemos, en aquel momento tiene una respuesta ambigua, porque había recursos suficientes para todos si se repartieran adecuadamente. En este momento, desgraciadamente, ya no es así. En este momento no hay recursos para que la parte más de abajo llegue al nivel de consumo de los de arriba. Entonces, inevitablemente, el incremento del consumo de los de abajo implica la disminución del consumo de los de arriba. El gobierno, el mundo, el planeta, no tiene ya recursos suficientes. Por una parte, la población pasó de los 1.700 millones o por ahí que había allá por terminar la Primera Guerra Mundial a los cerca de 8.000 millones que tenemos en este momento. Mientras que los recursos del planeta han disminuido. Los océanos están en gran parte sin los mismos recursos. Hay un proceso evidente de extinción de las especies vivas que se está acelerando. El cambio climático es una consecuencia de un montón de causas, no es la causa de todo, es el efecto de muchas causas que se han ido dando conjuntamente. Por eso yo recomiendo mucho a los de internacionalistas que, aparte de lo que siempre ha habido, que era necesario, las dos columnas fundamentales, la columna si hablamos de ejes cartesianos, un eje sería la historia y otro sería la geografía. Ahora hay que incluir muchas otras cosas. Por ejemplo, no podemos entender las relaciones sociales sin entender la dimensión física del planeta, de la base en la que estamos nosotros. Y también es muy importante conocer los instrumentos matemáticos, que tiene que ver las matemáticas pues con las emociones. Bueno, no tiene que ver con las emociones, pero tiene que ver otras cosas. Nos permiten tener una mentalidad más abierta. Por ejemplo, la física, la aceleración. Los procesos sociales también se aceleran. Y si conocemos bien el concepto físico de aceleración y lo que implica la pequeña causa que está actuando sobre una masa para ir produciendo una aceleración constante y la velocidad que se puede alcanzar, y después cómo se va creciendo la inercia y cómo es difícil, cada vez más difícil, frenar algo que está en movimiento con mucha velocidad. Eso pasa en los procesos sociales también. Los efectos sinérgicos. A veces analizamos, esta causa va a producir un efecto, esta causa va a producir un efecto. Las dos conjuntas producen efecto A más efecto B. No es verdad. A veces, y con frecuencia, es un efecto A multiplicado por o elevado a. No es lo mismo, no es una suma, es un efecto desproporcionalmente mucho más grande. Esta es otra cuestión. La otra, los procesos no lineales. Entender lo que significa la teoría del caos, por ejemplo, y el concepto que ustedes han oído muchas veces del aleteo de la mariposa y todo eso que al final acaba produciendo una tempestad. Yo le pregunto a nuestros colegas internacionalistas, bueno, a ver, ¿cuál fue el aleteo de la mariposa en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue? 20 millones de muertos según las cifras, más según otras cifras. El aleteo fue que un chofer se despistó al buscar una calle. Se equivocó de calle, ese fue el aleteo de la mariposa. Y en lugar de ir por donde tenía que ir, porque ya había pasado delante del asesino y el asesino no lo pudo matar al archiduque de Austria, el heredero de la corona de Austria no lo pudo matar. Entonces ya estaba comiendo un bocadillo, un sándwich. Y el chofer se equivocó, dio la vuelta y se paró se detuvo delante del asesino del príncipe. Y el otro tuvo nada más que sacar la pistola y matarlo. Y empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces hay muchos procesos de este tipo. ¿Cuál es el aleteo de la mariposa? Los procesos sociales no son necesariamente ni lineales, es decir, casi nunca lo son. Entonces la teoría del caos es importantísima para aplicarlo a esto y muchas otras cosas. No voy a profundizar en eso, pero sí la necesidad de entender que las crisis ahora son gravísimas.
Pero hay otra. No querría, pero ni modo, no van a poder dormir esta noche. Los procesos de destrucción de la humanidad están en marcha. Y lo que yo le pronostico son muy pocos años. No estoy hablando como profeta, estoy hablando como científico social, que llevo muchos años estudiando eso. Y ahí están los datos. El libro de la pandemia, el primer capítulo, que era ya acaso un libro, lo tuve que cortar, son cerca de 100 páginas, y analizo todo eso. Y sobre todo, el apéndice, ofrezco 40 y tantos, casi 50 datos tomados de instituciones serias. A ver, combinen esos datos y qué otra conclusión pueden sacar. Esto es lo que es. Entonces, volviendo del universo a Oaxaca, que es un universo en sí mismo, muchos puntos. La cuestión de las catástrofes sí las hemos analizado. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el tema de los tsunamis. Por ejemplo, y hemos emitido un informe sobre los tsunamis, un informe que yo creo bastante completo, hace años, y hemos hecho recomendaciones que desgraciadamente no se han adoptado. Quiero señalarles lo siguiente, para si alguien no está familiarizado, que yo creo que sí todos conocen estos datos. Los tsunamis tienen una ventaja. La ventaja es que dan cierto tiempo, incluso horas de preparación. La ventaja es que así podemos evitar muertes. Lo que no podemos evitar es destrucción de los bienes. Y para ver las posibilidades, lo que implica esto, en el año 1775, creo que fue exactamente ese año, hubo un tsunami que penetró entre 6 y 8 kilómetros dentro del territorio de Oaxaca. Entonces, si esta vez, si se vuelve a producir, que se va a producir en algún momento, un tsunami de estas características, ¿cuántas decenas de miles de muertos va a haber? Y eso se pueden evitar si hubiera un programa coherente de prevención. La otra tiene que ver con los terremotos. También hemos hecho estudios del efecto de los terremotos sobre el levantamiento de la costa de Oaxaca en algunas zonas y el efecto que tuvo sobre los corales. Un informe muy completo que hemos publicado también. Entonces, hay muchos estudios que se pueden hacer sobre esto y que deben de hacerse para preverlo. Y luego las catástrofes sociales. Ahorita va a haber un problema grave, no hace falta ser un profeta para decirlo, y va a ser el de la alimentación. Los alimentos, debido a la interrupción, la ruptura de las cadenas de producción, como se manifestaba antes, van a crear ese problema. Después, otra cuestión es la del agua. Pues aquí estoy en este momento en Maujapa y está arrollando, está lloviendo mucho. Después de que se acusaba a los de Puebla de que de Tehuacán interferían con las nubes, y ellos estaban ordeñando las nubes, que lo hacen en algunos lugares. Pues esa ordeña es bastante limitada, no es muy efectiva. Con yoduro de plata se hace la ordeña, pero es una técnica muy antigua que ya se hace. Pero cuando no hay nubes no se puede hacer. El agua va a ser un problema, y ya derivado del cambio climático. El cambio climático, por ejemplo, ahí tenemos una polémica. La polémica es entre los heliocéntricos, que dicen que el cambio climático no se debe a la acción del hombre, de los seres humanos, sino a problemas con el sol, a ciclos solares que se reproducen en la historia a lo largo de los siglos, se han ido produciendo, y que estamos en una época en que la humanidad no puede impedir eso. Y la otra es la de los que creen que no, que es únicamente la actividad tiene un origen de las actividades humanas y que nosotros podemos impedirlo si tomamos las medidas adecuadas. Las dos posiciones no son correctas totalmente, pero son en parte correctas. Es decir, los efectos, las causas, digamos, astronómicas, no solo el Sol, sino también otras circunstancias, modifican el clima. Y la Tierra ha atravesado esto a lo largo de la historia, ya lo sabemos, lo tenemos perfectamente, se está perfectamente estudiado y lo conocemos. Pero la humanidad puede paliar algunos de esos efectos, puede preverlos y puede ayudar en algunos casos a disminuirlos, como es en el caso de la disminución pues, de la contaminación atmosférica, la contaminación de los mares, la limpieza de la atmósfera, etcétera, muchas otras cosas.
Entonces hay que preparar a la gente para estas circunstancias y analizarlo con objetividad. En cuanto a la globalización, ahí sí, pues mi formación internacionalista me traiciona. Yo sí creo que el proceso de globalización es imparable y que ahora el problema es que no hay solución global para los problemas globales. Es decir, a fin de cuentas, en el caso concreto de la pandemia, si se hubiera enfrentado la pandemia como un problema global y en lugar de burlarnos de China y regodearnos de que ellos tenían ese problema que presumían tanto de crecimiento, pues ahora que se fastidien. No, ya sabemos lo que pasó después. Si en aquel momento se hubieran tomado medidas eficaces a nivel global, si las vacunas se hubieran aplicado masivamente en los sitios que eran más vulnerables, hubiéramos podido frenar eso. Y en el futuro vamos a tener que hacerlo. Es decir, estamos en un barco y el barco está lleno de agujeros que nosotros hemos provocado con estas patadas. Si ahora empezamos a discutir si en nuestros camarotes tenemos o no tenemos aire acondicionado, si la recepción de internet es buena o mala, si la comida está o no está salada, estamos fritos. Tenemos que darnos cuenta que el barco se hunde con comida buena, con comida mala, con señal buena, mala, se hunde. Y el barco se está hundiendo, caray. Entonces, hay que enojarse y decir, hay que pensar racionalmente. Y la humanidad no ha pensado racionalmente. Ahí está la guerra de Ucrania. Ahí están las tonterías con el fuego con el que están jugando en el estrecho de Taiwán, que son problemas, a mi modo de ver, muy distintos, por la causa que tienen, muy diferentes, en un caso y en otro caso. Pero, en fin, estos son mis comentarios. No sé si me tendré o como si es inevitable, me desbordé. Es un gusto escucharlo, la verdad, se pasa el tiempo muy rápido, de tantos temas y tan apasionado escucharlo, la verdad, pues muchísimas gracias. Nidia, por favor, un comentario. Gracias. Sin duda, maestro, siempre escucharle y aprender a estas generaciones que estamos incursionando precisamente en estos procesos y estos escenarios globales, en donde la experiencia tiene que ser una herramienta esencial para poder interpretar y avanzar hacia mejores escenarios educativos. Creo que sí les tomamos la palabra a quienes estamos en el foro de estos documentos y nos puede hacer llegar a través del maestro Hugo, a través del maestro Celestino, para compartir a quienes estamos escuchando y aprendiendo, precisamente porque hay muchos insights, hay muchas claves importantes que en el transcurso del tiempo puede uno aprovechar y que a veces pareciera que, aunque viene o que hablamos de escenarios futuros, a veces pareciera que también se repiten las tareas o las cosas del pasado. Y precisamente en estas experiencias que usted recapitula en sus escritos se pueden tener muy buenas decisiones u opciones para continuar con el tema educativo. Y bueno, lo que nos quedamos analizando también con el tema del cambio climático, de la visión global para atender temas territoriales, ¿no? Y lo que pasa en Oaxaca, pasa en China, y pasa en Taiwán, y pasa en Alemania. Entonces estamos muy, muy cerca de ser testigos de cómo los cambios a nivel global nos afectan también, tanto positivamente como negativamente. Pero bueno, celebro mucho este conversatorio y esperamos que pues sigamos escuchándole, maestro, en este y otros escenarios, porque siempre hay mucho que abonar y reconocer el aporte que ha hecho a la educación superior en nuestro estado. Muchísimas gracias, maestro Hugo, por la invitación y a quienes conforman el Colegio de Economistas de Oaxaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nidia. Muchísimas gracias a Celestino Alonso, quien hizo el favor de facilitar el contacto con don Modesto Seara. Y por supuesto, doctor, muchísimas gracias. Confiamos en que la transición que usted ha marcado por su retiro, pues va a favorecer, va a seguir garantizando una educación como ha sido, de gran impacto para las comunidades en Oaxaca, porque la necesitamos mucho, más aún cuando usted y todo el mundo nos damos cuenta, pero usted de una manera muy aguda, señalamos que hay hoyos en el barco y no podemos estar discutiendo
acerca del aire acondicionado en los camarotes cuando hay hoyos importantes en el barco. Entonces, pues muchísimas gracias y estamos atentos también a los documentos que nos quiera compartir para compartir con todos los que estuvieron presentes en la sesión de Zoom que inicialmente se dio y que después se trasladó a YouTube. Y bueno, pues simplemente eso. Muchas gracias a nombre del Colegio de Economistas de Oaxaca y también de los oaxaqueños que estuvimos aquí presentes y conectados. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a ustedes, a todos. Un saludo afectuoso. Gracias. Un abrazo. Igual.